Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este jueves 15 de mayo y que igual quieren saber. Por ejemplo, la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, ha presentado la memoria judicial del año 2024. Ha destacado el gran incremento de asuntos ingresados el año pasado mientras pedía más juzgados y plazas para hacer frente a esa carga de trabajo. Y ha anunciado que quiere coordinar con la Junta la atención en los centros de crisis atiendo para víctimas de violencia de género. Que entre todos podamos colaborar para hacérselo llegar a las víctimas, para que los utilicen, porque me parece que ahora se han abierto recientemente, me da la impresión de que están infrautilizados. La verdad es que es un recurso muy interesante. Más cosas que analizaremos. Una vez desechado el proyecto de la incineradora, hemos visitado el CTR de Cortes con el concejal de Medio Ambiente. Insiste en que la solución al problema que supone la materia orgánica que se tira a los contenedores grises pasa por utilizar mucho más los contenedores marrones. Sigue en la mente del ayuntamiento bonificar a quienes lo hagan así. Separar adecuadamente desde origen el TAM, porque toda la materia orgánica que se pueda llevar al contenedor marrón separado se podrá compostar, y entendemos y queremos que el uso de ese contenedor marrón sea uno de los criterios para beneficiar o bonificar a los ciudadanos que lo usen. Hablando de residuos, la provincia de Burgos va a recibir la basura de Palencia durante como mínimo 3 meses. Llegarán unas 500 toneladas a la semana que se repartirán entre Aranda, Melgar de Fernamental y el vertedero de Abajas. El motivo es que el Centro de Tratamiento de Residuos palentino ha superado su capacidad máxima. Analizamos la actualidad hoy con Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A su lado, Octavio Granado. ¿Cómo estamos, Octavio? Buenas noches. Gracias a los dos por acompañarnos. Comenzamos porque una vez descartado el proyecto de incineradora en el Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes, la alternativa es seguir llevando la materia orgánica del contenedor gris al vertedero de Abajas y tratarlo como un residuo más. Una opción que cada vez sale más cara. La renovación del CTR incluía una incineradora porque la materia orgánica del contenedor gris que no se separa y por tanto que no puede utilizarse para la producción de compost acaba depositada en el vertedero de Abajas. Si recogemos de forma separada 1.800.000, estimamos que hay un 21 millones de kilos que están en el contenedor gris que no se separan adecuadamente. Estos residuos orgánicos representan el 40% de lo que tiramos al contenedor gris, una cifra que deberá reducirse en la próxima década porque la nueva ley de residuos limita al 10% la materia orgánica que se podrá llevar a vertederos en 2035. La normativa europea va a implicar que esto va a ser una obligación y es quien contamina paga. Por eso esta solución, la de llevarlo a vertedero, cada vez sale más cara. El impuesto por cada tonelada de residuos se ha multiplicado por 4 en la última década. Hace años estaba en 10, 12, 15 y ahora está en 30. La otra alternativa al vertedero es llevar estos residuos a la incineradora regional, de la que se desconoce por el momento ubicación y plazos. Ese proyecto de incineradora regional, donde se va a quemar todo tipo de residuos, pues tenemos una opción. Vamos a ver si eso ya es va a ser una realidad. Para olvidarnos de incineradoras, lo más eficaz es una correcta separación de los residuos, depositando todos los orgánicos en el contenedor marrón. Si conseguimos que los ciudadanos separen todo, incluso la materia orgánica, evitaríamos el tener que incinerar o echar vertedero. El ayuntamiento no descarta beneficiar a los ciudadanos que hagan buen uso del contenedor marrón y prevé intensificar las campañas de sensibilización. Pues un llamamiento a que tenemos que ser lo más respetuosos y cuidadosos posible. ¿Cómo es eso de pagar, de premiar de alguna manera a quien lo haga bien? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Si se puede acreditar que alguien realiza un esfuerzo de separación, de selección y de aportación de residuos, me parece muy difícil, porque realmente medir cuál es el grado de eficiencia que tiene cada hogar o cada domicilio me parece muy complicado. Los miden globalmente, es un impuesto que se asigna con indicación estatal a todos los ciudadanos y a todas las ciudades, que va a obligar a una subida. En algunos casos se compensará, en otros no se compensará, pero Europa sigue muy preocupada por este tema y, curiosamente, en esas normas que da figura también la incineración como una solución parcial, porque hay que verlo globalmente como una posible solución. Yo creo que las palabras de Carlos Niño son cargadas de razón y de conocimiento técnico,
porque yo creo que se está opinando sobre los efectos contaminantes o no contaminantes de una incineradora por parte de gente que dudo que tenga la formación que tiene en este caso Carlos Niño. Si la alternativa es un centro regional y eso satisface a todas las partes, pues bendito sea Dios, porque nos ahorramos un conflicto. Octavio. Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho el concejal. He tenido alguna intervención en medios de comunicación y he dicho lo mismo. Si queremos mejorar nuestra gestión de los residuos, lo primero que tenemos que hacer es conseguir llevar más basura orgánica al contenedor marrón. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es verdad que hay que hacer una campaña, porque la campaña que se hizo en su día, pues ha quedado un poco deflactada por la desidia y por la inercia, y porque hay gente que tiene dificultades objetivas, que vive en pisos pequeños, son personas solas, podríamos enumerar una cantidad de dificultades. Pero luego hay otras dificultades que podríamos intentar resolver desde la Administración. Por ejemplo, la tarjetita que nos dieron y que yo llevo siempre en el bolsillo, yo la llevo siempre en el bolsillo porque siempre que voy a tirar la basura me encuentro, bueno, siempre no, pero muchas veces algún vecino de mi barrio, que es la barriada antes de Yagüe y ahora San Juan Bautista, que está tirando ramas, hierba, etcétera, al contenedor, y entonces le digo, no, mire, esto tiene que ir aquí. Ah, pero también no solo comida. Sí, no solo restos de comida. Lo más orgánico que hay es la hierba y las ramas, o sea que y le ayudo en ese sentido. Pero bueno, cuando nos dieron la tarjeta se nos dijo, y era algo muy razonable, que había que tener mucho cuidado con el contenedor marrón porque el olor de la materia orgánica en descomposición es muy intenso y los vecinos que están al lado de los contenedores pues podían sufrir molestias. ¿Esto pasa lo mismo en invierno? En invierno el olor es menor. ¿Por qué no intentamos hacer alguna experiencia piloto en alguno de los barrios de Burgos, quitando las tarjetas de los contenedores? No ahora, que va a empezar el verano. Si lo hiciéramos ahora sería algo absolutamente malévolo y llamado a la frustración. Pero si en octubre o en noviembre quitamos la tarjeta a los contenedores y animamos a la gente con una campaña publicitaria a que haga un buen uso y que utilice el contenedor marrón para tirar la basura orgánica, etcétera, a lo mejor conseguimos que la gente se anime. Y desde luego esa solución es mejor que la incineración. Yo tengo mis serias dudas de que un tribunal de justicia no paralice el proyecto de incineradora de la Junta. ¿Que lo paralice? Sí. Ecologistas en Acción, el proyecto es regional, no de Cortes, ¿no? Vale. El de Burgos lo ha paralizado la alcaldesa, por eso, argumentando que había una oposición que iba subiendo, no solo entre los vecinos de los barrios afectados, sino entre los pueblos de alrededor. Porque yo conozco alcaldes de pueblos como el de Buniel que han dicho que no tienen mucha claridad con este tema, pero Ecologistas en Acción tiene recurrido el proyecto de Castilla y León. Tenemos 90.000 kilómetros cuadrados, El proyecto de incineración que tenemos que utilizar en Castilla y León para cubrir todos los residuos de 2,5 millones de habitantes implica una instalación enormemente complicada. Juan Carlos. Este tema creo que no debería ser objeto de una polémica especialmente política porque la incineradora venía incluida en el proyecto de remodelación del complejo de Cortes que presentó el anterior ayuntamiento. Dicho de otra manera, ¿qué pasó? Pues también conviene recordarlo, que en los plazos y tiempos que contempla la ley no abrió la boca a nadie. Se dirá, ¿es que la gente no presta atención? Pues yo creo que algunas organizaciones que se quieren presentar ante la opinión pública como celosísimas y vigilantes ejerciesen sus acciones en el tiempo y forma que marca la ley y que marca el sentido común. ¿Que ha habido una reconducción? Bien, pero yo no lo plantearía como vencedores ni ganadores, no es el caso. Si esta solución es viable, a mí me parece perfecto. ¿Va a ser polémica? Sí, como fue la ubicación del vertedero de Navajas. Y no me gustaría acabar este tema sin decir algo. Burgos es una muy buena ciudad en todo lo que son aspectos de reciclado y de gestión de residuos. Es una muy buena ciudad. Eso sí, con unas instalaciones que necesitan urgentemente una renovación, de ahí que la anterior corporación ya se preocupase por esa renovación y que en cualquier caso, salvo la pieza de la incineradora, me parece imprescindible. Pues hablando de esto, les cuento que la provincia de Burgos va a recibir la basura de Palencia durante al menos 3 meses. Veremos si se prolonga en el tiempo. Concretamente llegarán aquí unas 500 toneladas a la semana de basura que se repartirán entre Aranda de Duero, Melgar de Fernamental y el vertedero de Navajas. El motivo es que el Centro de Tratamiento de Residuos de Valdeseñor, en Palencia, ha superado
su capacidad máxima. Desde el Consorcio Provincial de Residuos de Palencia se ha acusado a la concesionaria de la gestión del servicio de residuos, la empresa Acciona, de no estar cumpliendo el contrato y dicen no descartar emprender acciones legales. Pero de momento, desde finales de este mes, Palencia enviará su basura aquí a Burgos, asumiendo el coste, pero sin pagar nada por ello a nuestra provincia. Creo, Octavio, que querías decir algo, que te he cortado. Sí, no, yo antes, simplemente por hacer la referencia, me consta que los vecinos de Cortes sí que se dirigieron al alcalde anterior de la ciudad para solicitarle que reconsiderara la incineración. Es decir, que la petición que se ha presentado ahora a la alcaldesa Ayala y que la alcaldesa ha accedido para satisfacción de tirios y troyanos, porque todo el mundo ha alabado la decisión, pues se planteó antes. Yo en este sentido no me gustaría culpabilizar a los vecinos de que no eran los tiempos de la salida de la pandemia, del confinamiento, etcétera, no eran los tiempos más fáciles para ejercer los derechos ciudadanos. Y en este sentido no me gustaría que los que nos están escuchando sacaran una mala impresión de los vecinos de Cortes. Y en cuanto a la basura de Palencia, pues nos ha tocado. Nosotros hemos sido más previsores, mejores previsores que nuestros colegas palentinos, y nuestras instalaciones están más preparadas. Antes me decía Juan Carlos Aparicio, que lo diga él, que no es tanto un problema de costes de vertir la basura, sino de transporte, y los costes de transporte sí los va a tener que pagar. Por eso ven responsabilidad en la empresa que lo gestiona. Claro. Vamos a ver si podemos entender esto. No va a, digamos, recibir dinero nuestro consorcio provincial. Felizmente en esta provincia también se ejerce la solidaridad entre municipios. Hay un consorcio provincial de residuos que es el que, digamos, toma las decisiones y las toma pensando no solamente en la capital. Que ahora podamos ser solidarios con Palencia, sí, el principal gasto se va a derivar del transporte de esa basura, son 80 kilómetros, en algunos casos unos 80 o 90 kilómetros. No va a recibir nada, pero tampoco le va a suponer un coste especialmente significativo si hablamos de 3 meses y hablamos de que afortunadamente se tomó una decisión muy inteligente en el vertedero de Bajas y en los vertederos que van a tener este margen o esta capacidad de absorción de lo que en este caso es hacer un favor necesario a Palencia. Bien, pues avanzamos, vamos a política municipal, porque a pocas horas, muy pocas horas del pleno de mañana, en el Ayuntamiento de Burgos, Partido Popular y Vox siguen sin alcanzar un acuerdo que permita aprobar la segunda modificación del presupuesto de este año. En la reunión de ayer solamente hablaron de la partida para el túnel de la calle Santander, pero sin aclararse si se retira o no. Duda que igual se despeja en el encuentro que están teniendo desde las 8 de esta tarde. Eso es lo que decía esta mañana la portavoz del Grupo Municipal Popular. Estamos todavía en la línea, en el camino de poder llegar a un acuerdo para que se apruebe esa modificación presupuestaria. Las negociaciones se mantienen abiertas hasta mañana, que inicie el pleno pues a las 9:10 y se pueda trasladar este punto del orden del día, creo que es el segundo o tercero del orden del día, con lo cual todavía queda tiempo para poder acordar esa modificación. Pues la pregunta a la mesa, ¿no os parece un poco absurdo todo esto? Yo creo que cuando se produce la salida de un gobierno de coalición, como existía entre Vox y el Partido Popular, por parte de Vox tienen que ser conscientes de que no pueden tener la misma influencia o la misma capacidad de decisión que si están desde dentro. Que pueden pedir, y yo creo que está en su derecho, que se aporten proyectos, ideas que consideran necesarios. Me parece perfecto. Coincido con la alcaldesa que otra cosa es vetar. Yo creo que, en fin, lo de vetar, nadie tiene un derecho de veto, y menos aún desde fuera de una institución. Creo que en este caso también la alcaldesa ha demostrado que ha asumido una situación que no es tan agradable, ya no dispone de una mayoría suficiente para tomar solo por sí las decisiones. Se ha abierto un proceso de diálogo. Yo creo que mi trayectoria política avala el que creo en el diálogo y que creo en el acuerdo. Y aunque sea, digamos, apurar mucho la frenada en términos de automovilísticos o de motor, espero que haya un acuerdo razonable, porque en este mismo bloque van muchas cosas. Claro. Y no vaya a resultar que, como pasó con los presupuestos, que por una cuestión que afectaba en este caso a las ONGs de Burgos se impidiese una reconsideración. Es que la situación es la misma, Juan Carlos, y antes de dar paso a Octavio, es que la realidad es la siguiente. Todo esto está enquistado porque dentro del equipo de gobierno hay un concejal que no está de acuerdo con retirar la partida de 60.000 euros de SPAN de Burgos y otro que sí. Ese es el punto más enquistado. Una partida que bien se podría meter en otro presupuesto, en otra modificación o más adelante, ¿no? O sea, es tan importante eso como que paralice 15 millones de euros. Van a tener que gestionar
distintas modificaciones, porque realmente, claro, estamos en una situación mala, globalmente mala. No tenemos presupuestos generales del Estado, que significa que no conocemos buena parte de los presupuestos municipales en lo que son las transferencias ordinarias y en otras partidas. En el caso de Burgos, pues también tendrán que ir ajustándose, y desde luego lo que sería imperdonable es que, habiendo recursos disponibles, no se aplicasen a causas necesarias. Y en este caso conviene recordar que es una modificación muy plural, muy variada, y en el que yo creo que hay mucho más de lo bueno que de lo que no le guste a los terceros. Pues yo creo que el diálogo es la única solución que se me ocurre. Octavio. Sí, decía Juan Carlos, se le ha olvidado que no tenemos presupuestos del Estado ni de la Junta de Castilla y León. En cascada, por la misma razón. Por la misma razón, porque tampoco la Junta de Castilla y León. Pero hay comunidades podrá... autónomas que sí han aprobado sus presupuestos, ¿eh? O sea, Arriba lo han hecho con la información que les ha facilitado el Estado, y son comunidades autónomas que pertenecen a... Porque han pactado. No, tienen gobiernos diferentes. Hay comunidades del Partido Popular y comunidades de otros partidos que han conseguido aprobar sus presupuestos. Aquí es imposible Castilla y León, porque el PP y Vox tampoco se ponen de acuerdo. O sea, quiere decir que en el Estado es imposible porque el Partido Socialista y Sumar no se ponen de acuerdo con Esquerra, Junts, PNV, ¿no? Etcétera, ¿no? O se aprobaron o no se aprobaron, pero podía presentar, como dice la Constitución, taxativamente. Yo me aburrí de escuchar que había que renovar el Consejo General del Poder Judicial cada X años. Y el Estatuto de Autonomía dice lo mismo de los presupuestos de la Junta. Sí, pero bueno, podemos dar la misma importancia. Que estamos en otra división es evidente, pero lo que quiero decir con esto es que gobernar en minoría es más difícil cuando uno tiene mayoría absoluta, y que los acuerdos pues tienen otro calado, otra dimensión. En el Estado hay una ventaja, y es que los decretos ley, que es una figura que no existe ni en las comunidades autónomas ni en los ayuntamientos, y que tienen la misma validez que la ley de presupuestos, porque son lo mismo, son leyes, pues no tienen dificultades para ser aprobados si la mayoría entiende que su contenido es razonable. Y aún así hemos visto la situación esperpéntica que se ha rechazado el decreto de ley de revalorización de pensiones, para luego aprobar el mismo decreto diciendo lo mismo, diciendo que bueno, que ahora ya sabemos que no se sabe por qué lo que hicimos antes no estaba bien hecho. Bueno, mi opinión es fundamental en esta situación buscar el máximo acuerdo con todos los grupos parlamentarios, políticos, de concejales, de procuradores en las Cortes de Castilla y León, para llegar a los acuerdos más convenientes para la ciudad. Y desde luego, no es lo mismo una partida de inversión, que si se retrasa un año, que una partida simbólica que es para pedir un estudio de evaluación de no sé qué, de no sé cuál, porque todos sabemos que las obras del proyecto Expande, si algún día se llegan a hacer, van a empezar en la siguiente legislatura municipal. Yo brevísimamente, no es lo mismo ni se parece una ley a un real decreto ley, y me remito nuevamente a la Constitución, que reserva los reales decretos leyes para los casos de urgente necesidad. Y aquí se ha abusado, y creo que es obvio, si hacemos el listado numérico y por materias de la utilización, que estará pendiente de que lo valore al cabo de unos años el Tribunal Constitucional, pues estará así, pero ciertamente creo que se ha abusado, y que también es taxativo el que dice que hay que presentar unos presupuestos. ¿Te los aprobarán o no? Y cuando vio que no podía sacarlos adelante Felipe González, se fue. Entonces, aquí los antecedentes que hay, que se quiere, y por supuesto, un presupuesto local no condiciona al del Estado, pero el del Estado condiciona al regional y al local. Perdóname, Juan Carlos, el Tribunal Constitucional puede echar abajo un real decreto ley y una ley. Sí. Y me gustaría saber si en términos estadísticos, yo el dato no lo conozco y por lo tanto no voy a hacer de mi ignorancia un argumento, me gustaría saber en términos estadísticos si ha habido más leyes derogadas parcial o totalmente por el Tribunal Constitucional o rechazados decretos ley, porque que yo sepa, yo sí que conozco algunos decretos ley que tuve yo que arreglar el año 18 y 19, y algunos de ellos muy complicados, como el del complemento de maternidad de las pensiones, que si no lo arreglaba, lo pudo arreglar el equipo que me sucedió, a Dios gracias, y las pensionistas que lo estaban cobrando lo han podido cobrar. Pero, a ver, no vamos a hacer trampas en el solitario. Si uno tiene menos concejales de la mayoría absoluta, tiene que gobernar buscando apoyos, punto. Y si la Constitución dice que hay que presentar unos presupuestos, yo creo que habrá que hacerlo también.
Bien, pues esta semana está siendo la semana de la filtración de mensajes privados entre el presidente del Gobierno con su entonces persona de confianza, el exministro José Luis Ábalos. En ellos se ven algunos calificativos que Sánchez dirige a algunos miembros incluso de su propio Ejecutivo actual. Ábalos ha confirmado que el medio que los ha publicado contrastó con él las comunicaciones y que guardó una copia que dejó a una persona de su confianza. Ayer le pregunté a la nueva presidenta de la Audiencia Provincial, Blanca Subiñas, en esta mesa, qué recorrido legal podría tener esto ante una querella, y tal como se están posicionando las piezas, dijo Octavio que difícil. Bueno, vamos a ver si se descubre quién ha sido, le imputarán, Sí, lo ha reconocido. le procesarán. Ya lo ha dicho Ábalos. Sí, lo ha dicho que ha sido él. Ábalos ya ha dicho que sacó la copia, se la dio a una persona de su confianza. Y que esa copia, no sabemos si es la persona de su confianza o el propio Ábalos. Sí, no, le digo lo que dijo él textualmente. ¿Lo ha dicho él? Ayer. Pero en todo caso, a mí sí que me parece que juzgar a una persona por lo que dice en sus conversaciones particulares es algo realmente... A mí me da la sensación, y yo creo que es una sensación que compartirán algunos espectadores, de que se utiliza un doble rasero. Cuando se filtra un documento que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que propone a la agencia tributaria que le perdone lo que ha hecho a cambio de unas determinadas condiciones, esto es tal, y resulta que al final acaba procesado hasta el fiscal general del Estado. Pero cuando se conocen conversaciones del presidente del Gobierno, pues parece que aquí lo fundamental es el contenido de las conversaciones. En el caso del novio de la presidenta de Madrid, ¿cuál era lo fundamental? ¿Qué era lo fundamental? ¿El contenido de lo que decía el documento o quién lo había filtrado? Pero que es que el novio de la presidenta es anónimo. Es absolutamente una persona ajena diferencia a la política, incluso sin vínculo contractual, que eso es el matrimonio. Para mí, todavía, creo en el civil, en todo tipo. La diferencia entre matrimonio y noviazgo es que ya existe un contrato y se constituye o no una sociedad gananciales y se constituye una unidad de interés, que es la que recoge la ley de incompatibilidades cuando dice, y de gobierno, cuando dice que si un asunto afecta a una persona o a su cónyuge familiar en primer grado, está obligado a abstenerse. Y es lo que ahora se está viendo. ¿Que lo está contando un señor? Pues ese señor era el número 2, era el que más mandaba durante muchísimo tiempo. El que organizaba desde mociones de censura de aquella manera en Castilla y León, con la colaboración de alguna fuerza política hoy prácticamente desaparecida, y esas conversaciones tienen interés público porque afectaban a los gobiernos y porque afectaban a entidades y a otras y afectaban a terceros. A mí no me parece directamente comparable, en ningún caso. También el gozo y delectación, cuando unas conversaciones, también supongo privadas, entre el señor Bárcenas y el señor Rajoy, ahí no hubo ese escrúpulo de decir lo importante es que se está filtrando. Y no quiero entrar en el y tú más, que es una cosa que no le gusta escuchar a nadie y a mí tampoco. No, yo simplemente por precisar la autoría de la filtración. Una cuestión menor. Una cosa es decir, sí, me dijeron lo que ponía, otra cosa es decir, he sido yo. Yo he escuchado en los medios de comunicación lo que se dijo y sí, me dijeron lo que, me contrastaron conmigo que lo que se decía era cierto. Eso no es lo mismo que he sido yo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia esta misma semana, muy preocupante para la Administración de Seguridad Social, que tanto queremos Juan Carlos y yo, diciendo que una persona que no estaba casada ni tenía ningún registro de pareja, de hecho, puede cobrar una pensión de viudedad. ¿Por qué? Porque tenía un hijo común. Quiero decir con esto que a mí me parece que no debamos dejar, yo no voy a entrar donde duerme Isabel López, ha dicho que me importa un bledo, claro, ni con quién duerme, pero desde luego a mí me gustaría que tuviéramos, si recuperamos algo del sentido de Estado que parece que se nos está deshilachando a jirones en este país y que cada día damos nuevos ejemplos de que vale todo y no debe valer todo, a mí me gustaría que los grandes partidos políticos de este país llegaran a un acuerdo para no utilizar este tipo de infundios, documentos, basura que vierten las personas interesadas en hacer daño a alguien con la única finalidad de ganar algo de dinero. Porque yo siempre he pensado que el que hace estas cosas cobra. O se quiere vengar de alguien, también puede ser, ¿no? Tendemos a pensar esa es una forma de cobrar, que el ser humano se mueve por sentimientos muy positivos, la generosidad, el altruismo, el deseo de ayudar a los demás, y como si negásemos que a veces se mueve por envidia, a veces se mueve por odio y a veces se mueve por puro rencor político.
A mí, desde luego, me parece que la política es algo más que intentar destruir al adversario o eliminar a quien te puede hacer oposición. Pero es que cuando uno ve que ese sentimiento se traslada no solamente hacia otros partidos, sino hacia el interior del propio partido, eso me parece muy preocupante, porque no se trata solamente de denostar a quien consideras tu principal oposición, sino que en este caso hemos visto que se trata de denostar y eliminar a quienes dentro de tu organización te molestan o no coinciden con tus planteamientos. A mí eso no me parece que sea deseable ni como modelo, y no me extraña que aumente la distancia entre los ciudadanos y sus representantes. Bueno, lo cierto, eso sí que es verdad, Octavio. A vosotros dos, como lleváis tanto tiempo en política, no os sorprende nada, pero a la ciudadanía y a algunos otros sí. Pues y ver cómo en una conversación privada entre dos personalidades en ese momento, y en este, por supuesto, el presidente del gobierno también, urdiendo con tránsfugas de ciudadanos a ver si apeamos a Mañueco de la presidencia de Castilla y León para la moción de censura, eso tiene su importancia. Bueno, yo con toda sinceridad creo que nunca nada de lo que ha salido de este tipo de cosas ha servido para nada. Ni jurídicamente, ni políticamente, ni para mover el voto de ningún ciudadano. Porque esto es basura y la política es otra cosa. Sí, seguro que lo explico mucho mejor la señora Subiñas, que sabe muchísimo más de derecho, que estoy humilde químico, pero para mí está claro que no va a haber acciones de posible vulneración o violación de la intimidad, ni por parte del señor Ábalos, que ha dicho directamente que ya lo ha hecho él, ni por parte del señor Sánchez, porque sería asumir que lo que se ha publicado es cierto. Bueno, rápidamente, que también tengo para el Partido Popular, Juan Carlos, porque el PP adelanta su congreso a julio para preparar la máquina electoral frente a Sánchez. Sería primeros de julio y serviría para renovar la cúpula y definir tanto las bases ideológicas como la estrategia política. También un cambio a la hora de votar a los candidatos, y eso sí me gustaría que nos lo aclaréis, Juan Carlos. Bueno, ¿queréis dar más poder a los compromisarios y no a los afiliados? Bueno, yo creo que se ha demostrado que a veces lo único que producen algunos procesos de primaria son confrontaciones para beneficio de terceros. Pudo suceder en un congreso en el que había dos grandes bloques de voto, que eran los que se orientaban en torno a la vicepresidenta o en torno a la secretaria general, y finalmente quien salió elegido por tercera vía fue Casado. La entrada de Núñez Feijóo tampoco fue una entrada muy condicionada por los hechos de la propia dimisión de Pablo Casado, etc. Yo creo que ha habido un periodo en el que se ha podido ver lo que funciona bien y lo que podría funcionar mejor, tanto en lo que se refiere a mensaje, tanto en lo que se refiere a relaciones con terceros partidos, o tanto en lo que se refiere a la elección, que es muy importante, de esas personas que deban ser la voz y la imagen del partido en determinados temas. Me parece que es una decisión correcta, porque lo que tiene que estar preparado, y tal y como están las cosas, más el Partido Popular, es para un adelanto electoral, que ya sé que no lo desean. Quien puede producir ese hecho, bien convocando nuevas elecciones, bien por dimisión, como sé que eso no se va a producir, creo que es importante tener el partido en perfecto orden de revista. Octavio, ¿a qué crees que se debe este adelanto, aparte de lo que ha dicho Juan Carlos? Pues yo no estoy en la cabeza del señor Feijóo. Ni tú ni nadie. Yo tampoco, ¿no? A mí me educaron en la necesidad de ser muy respetuoso con las cuitas ajenas, y yo por lo tanto no voy a decir nada del PP, y recomendaría a los espectadores que, si tienen alguna posibilidad de consultar en Hemeroteca, pues escucharan lo que dijo el Partido Popular cuando el PSOE adelantó su congreso a finales del año pasado, y entonces quiten la mitad, quiten un cuarto, vuelvan a quitar la mitad, vuelvan a quitar otro cuarto y se queden con una décima parte de lo que dijeron nuestros colegas del PP, de los motivos sin duda infames y desagradables que tenía el PSOE para adelantar su congreso, y lo apliquen a los que tanto criticaron aquella medida. No, yo lo único que espero es que el Partido Popular sea cada vez más democrático, en mi opinión alguna falta le hace, y que sea un partido que realmente atienda a las necesidades de sus electores. Bueno, un poco democráticos, teniendo en cuenta que el señor Ábalos fue el secretario de organización y número 2 del partido, y visto el concepto que tenía de muchos de sus afiliados, no sé si eso también es un modelo de democracia y de elegancia. El problema cuando la gente elige es que no siempre elige a los mejores. Cuando no eligen, ya sabemos que los que están no son los mejores.
Pero bueno. Cada país tiene el gobierno que se merece, decía Gandhi. Bueno, tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer recibiros. Octavio Ganado, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Juan Carlos Aparicio, lo mismo. Ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana viernes en cuanto al tiempo? Pues por fin llega la estabilidad, cielos limpios y despejados en toda la provincia, con sol y subida general de temperaturas diurnas. Descansen. Si quieren, nos vemos aquí el lunes. Buenas noches.